En este video te mostraré cómo crear una API REST con Java y Spring Boot conectado a una base de datos MySQL. Bienvenido a Phoenix Code. En mi caso, para trabajar con Spring Boot y Java, me gusta mucho utilizar el programa IntelliJ IDEA. En su versión Community es totalmente gratuito y lo puedes descargar desde un link que te dejo en la descripción. Lo primero que debemos hacer entonces es ir aquí a nuestro buscador y buscar Spring Initializer. Este Spring Initializer lo que nos permite es directamente tener un proyecto básico que ya Spring lo va a configurar solito. Le podemos agregar dependencias, las que necesitemos para correr nuestro proyecto. En este caso utilizaremos la dependencia Spring Web. También necesitamos la dependencia Data JPA, que sirve para hacer las conexiones a la base de datos. Y como nos vamos a conectar con una base de datos MySQL, también ponemos el driver de MySQL Driver. Podemos cambiar acá la metadata si quisiéramos algo diferente en nuestro proyecto. En mi caso lo dejaré tal y como viene por defecto. Generamos este proyecto. Nos queda acá en las descargas. Y por tanto podemos directamente ir hasta este archivo, descomprimirlo. Tendremos acá nuestra carpeta. La copiamos. Y en mi caso lo voy a dejar en esta carpeta que ya tengo preparada. Ahora podemos abrir este proyecto desde nuestro editor de IntelliJ IDEA. Le damos File, Open y buscamos el proyecto que tenemos en este momento, que sería, yo lo dejé en esta carpeta, en la carpeta Code. Y si ves acá, ya existe un archivo pom.xml. Este archivo para proyectos hechos con Maven determina la estructura del proyecto, las dependencias que va a utilizar y otras propiedades que nos sirven para compilar nuestro proyecto. Así que directamente lo podemos abrir desde ese archivo y él nos dice que lo vamos a abrir como un proyecto. Lo abrimos, en esta ventana está perfecto. Y tenemos nuestro proyecto ya inicializando. Si vemos acá abajo, él dice que se están cargando las dependencias. Parece que ya se cargó todo. Y acá nosotros tenemos un proyecto ya básico, con incluso una aplicación que ya podríamos iniciar. Sin embargo, todavía nos falta crear todo el contenido real de nuestra aplicación. Lo que hace Spring Initializer es traernos toda una arquitectura basada en Spring que hace que los proyectos ya puedan ser implementados a partir de la misma. Traernos como el esqueleto básico que luego vamos a utilizar. Necesitamos implementar 4 cosas dentro de nuestra aplicación de Spring Boot. El primero será el controlador, que se encarga de recibir las peticiones que llegan a nuestra aplicación. El segundo es el servicio, que se encarga de la lógica un poco más detallada de lo que va a hacer nuestra aplicación. El tercero es el repositorio, que se encarga de la lógica de cómo nos vamos a conectar a la base de datos y las operaciones que vamos a realizar allí. Y el modelo, que va a definir el objeto con el cual vamos a interactuar durante toda nuestra aplicación. En este caso van a ser usuarios. ¿Por qué? Porque intentamos que llegue un usuario, que su usuario sea guardado en la base de datos y que luego podamos consultar ese propio usuario. Como ves, es un objeto transversal que vamos a utilizar en todo nuestro aplicativo. Iniciamos entonces con el controlador. Para eso creamos una nueva carpeta que se va a llamar controller y dentro de ella una nueva clase de Java que se va a llamar user controller. Como dijimos, esta se va a encargar de gestionar las peticiones que llegan a nuestro aplicativo. Para eso Spring nos ayuda con una anotación que se llama REST-Controller y además con la anotación request-mapping podemos definir cuál es la URL específica por la que el usuario va a ingresar a este controlador. Para eso le declaramos un valor, que dentro de ese valor le vamos a poner API user. Y todo lo que llegue a nuestro aplicativo web mediante la URL API user va a ingresar a este controlador. Ahora lo que debemos hacer es declarar unos métodos más específicos para determinar cuál es la acción que vamos a realizar una vez que entren las peticiones a nuestro controlador. Entonces declaramos la primera como @getMapping, que es que me llegue una petición del tipo get. Una petición del tipo get que va a ingresar por esta URL y podemos ponerle incluso una URL un poco más específica con otro value igual a, pongamos por ahora, test. Eso lo que va a hacer es que va a ingresar por API/user/test y si me viene como con el verbo get en la petición de tipo REST, entonces vamos a ejecutar lo que sea que esté acá. Ahí vamos a declarar entonces una función que será public. ¿Qué es lo que va a responder? En este caso nos ayuda Spring con una clase que se llama ResponseEntity, que engloba básicamente las respuestas que vamos a tener nosotros. Esto va a responder, en este caso le vamos a poner un string, que respondamos sencillamente con un string. Vamos a poner por ahora, simplemente por mirar cómo funciona, un método que se llama testGet, y apenas ingrese, inmediatamente vamos a retornar un ResponseEntity
que por dentro va a tener un status HTTP, vamos a dejar HTTP no created, sino OK. Y además va a tener un body, un cuerpo en la respuesta, que va a ser sencillamente un string. En nuestro caso va a decir test get ejecutado. Y ponemos punto y coma para cerrar. Además también podemos crear otra que no sea del tipo get, sino del tipo post. Vamos a copiar esto. Que no va a ser del tipo get, sino del tipo post. Mapping. Él nos dice que le falta importar esta clase. La importamos. Y está mostrando un error porque están los dos con el mismo nombre. Así que ponemos test post. También va a ingresar por la misma URL, por la URL API user test, pero con un método post. Y apenas ingrese va a decir test post ejecutado. Ahora la idea sería probar que esto esté efectivamente funcionando. ¿Cómo podríamos probarlo? Mediante nuestro programa Postman podemos hacer directamente peticiones a esta backend que estaría desplegado. Sin embargo, todavía no lo podemos desplegar porque nos falta configurar algunas propiedades en nuestra base de datos. Primero que nada, este es el programa MySQL Workbench, que lo puedes descargar desde un enlace que te dejo en la descripción. Ahí puedes administrar las bases de datos que tengas en MySQL, locales o incluso desplegadas. En este caso utilizaremos una base de datos local. Y tengo ya acá un script preparado en donde lo que vamos a hacer es crear un usuario con una contraseña. Ese usuario va a tener todos los permisos en las bases de datos de localhost y además vamos a crear una base de datos que se va a llamar usersdb. Entonces lo que hacemos es cambiar este nombre, le vamos a poner admindb, la contraseña va a ser 1234, ponemos el mismo nombre acá abajo y vamos a crear entonces la base de datos usersdb. Agarramos todo el código, lo ejecutamos y él nos dice que absolutamente todo se ejecutó de forma correcta. Estas son las propiedades que debemos pegar en nuestro archivo Application Properties de Spring Boot. Ya tengo esas propiedades por acá preparadas, voy a pegar y te voy a explicar para qué funcionan. Lo que está definiendo es cuál es la URL a la que me voy a conectar de mi base de datos. En este caso es una base de datos MySQL que está en localhost, es decir, que está únicamente en mi máquina local. Y vamos a poner acá el nombre de la base de datos. La base de datos es esta que tenemos acá, usersdb. La pegamos. Además tenemos un usuario que nosotros le pusimos admindb. Tiene una contraseña que es 1234. La pegamos acá. Y esta sirve básicamente para decir que se va a conectar con el driver de MySQL. Esta otra propiedad lo que hace es que determina el comportamiento que tiene Spring con las tablas de nuestra base de datos en el momento en que se inicia nuestro servicio de Spring Boot. Si esto está en update, lo que hace es verificar si las tablas existen o no. Si no existen, las crea, y si ya existen, sencillamente las va actualizando. Si ponemos esto en create, lo que él va a hacer es crear desde cero las tablas cada vez que inicializamos el servicio. Las borra si es que existen y las vuelve a crear y perderíamos todos los datos. Por eso lo dejamos por ahora en update. Y esta última propiedad lo que hace es mostrar las sentencias SQL que está corriendo Spring por debajo para hacer las actualizaciones o las consultas en nuestra base de datos. Son instrucciones que nosotros no vamos a estar escribiendo de forma manual, sino que Spring Boot las corre automáticamente. Al mostrarlas, lo que queremos es saber un poco mejor cómo es que está interactuando Spring con nuestra base de datos. Ahora, para poder correr nuestro programa, lo que hacemos es agregar una configuración que va a ser de tipo aplicación. Determinamos cuál es la aplicación principal de nuestro proyecto backend, va a ser esta, y lo demás lo voy a dejar tal y como viene. Acá le voy a poner sencillamente un nombre que se va a llamar run app. Aplicamos, le damos OK y ya tenemos esto configurado. Vamos a recorrer. Como vemos, nuestro programa ya desplegó en el puerto 8080 de la máquina local. Lo podemos probar yéndonos a Postman, que es otro programa gratuito que también te voy a dejar el link de la descarga en la descripción, que nos ayuda a hacer peticiones a algún servicio REST. Vamos a ir directamente a crear una nueva colección. Vamos a ponerle nombre Users API. Dentro de esta vamos a crear una petición que va a ser test get. La vamos a poner acá adentro, la guardamos, y dentro de esto lo que vamos a hacer es poner http localhost 8080 API, en este caso va a ser API user, tal y como lo tenemos acá, user/test. Tenemos entonces una aplicación get
que le va a pegar al puerto localhost 8080 por la URL API users test. Lo enviamos y él nos dice test get ejecutado. Así que sí se está conectando con nuestro proyecto backend, está entrando acá y está mandándonos como una respuesta esto que tenemos acá. Vamos a guardar entonces esta petición, vamos a duplicarla. Y en esta de acá lo que vamos a hacer es tener la petición de tipo post. Va a ser exactamente la misma, pero de tipo post. La enviamos y él nos dice test post ejecutado. Así que estas dos están perfectamente funcionando, se están conectando con nuestro Postman. Básicamente todas las peticiones que estamos enviando al puerto 8080 en nuestro localhost están llegando. Las que sean get llegan acá, las que sean post llegan acá. Entonces ya tenemos una API REST que responde a nuestras peticiones. Ahora lo que queremos hacer es que esto no solamente esté respondiendo, sino que estemos conectándonos con la base de datos para poder crear usuarios. Para eso entonces crearemos nuestra clase usuario. Ese será el objeto con el cual estaremos interactuando en todo nuestro servicio REST. Eso será dentro de una nueva carpeta que se va a llamar model. Dentro de esta carpeta sí vamos a declarar nuestra clase user. Y ese usuario va a tener algunas propiedades. La primera va a ser un string, que va a ser el ID. La segunda también va a ser string, va a ser name. La tercera va a ser también otro string, que va a ser telephone. Esas son las tres propiedades principales de nuestro usuario. Para decirle a Spring Boot que esto hace referencia a una entidad que vamos a estar luego guardando en la base de datos, ponemos esta anotación @entity, y además para que no sea Spring Boot el que determine el nombre de la tabla, sino que tengamos un poco mejor control, vamos a determinar que esta va a ser una tabla en nuestra base de datos cuyo nombre va a ser, él me pide que primero importe la clase que hace falta, y cuyo nombre va a ser users. Y así cuando ejecutemos el servicio Spring Boot, él va a crear automáticamente esta tabla con el nombre que le estamos dando acá. Además necesitamos algunas otras funciones en el código que nos ayudarán a manipular este objeto. Lo primero puede ser un constructor, en este caso dejaremos un constructor vacío. También puede ser que necesitemos un constructor ya pasándole todos los parámetros. Vamos a generarlo también. Y además importante los getters y los setters, que eso nos ayuda para verificar, para traernos el valor de las propiedades o para modificar el valor de estas propiedades del objeto usuario. Ya con esto tenemos todas las funciones necesarias para poder manipular nuestro objeto usuario. Una última cosa que debemos agregar es la anotación @id. Eso nos dice, importamos la clase obviamente, y eso lo que nos dice es que este campo ID es el identificador único para cada uno de los usuarios que guardemos en la base de datos. Ese identificador sirve para que al ejecutar operaciones que van específicamente para un usuario, como por ejemplo borrarlo, estemos apuntando al ID de ese usuario y así sepamos que sea ese usuario el que vamos a borrar en nuestra base de datos. También necesitaremos la clase que hace las operaciones específicas dentro de nuestra base de datos. Esa la crearemos dentro de otra nueva carpeta que se va a llamar repository. Y dentro de esa carpeta crearemos una nueva clase que se va a llamar user repository. Esto en realidad va a ser una interfaz que vamos a extender desde una clase de Spring Boot que se llama CRUD repository. Él lo que nos va a pedir es que le definamos qué clase es la que él va a estar guardando en el repositorio. En nuestro caso va a ser usuario, y además de qué tipo es el ID de ese usuario, que en nuestro caso es de tipo string. Vamos a importar la clase del usuario, la que ya habíamos acabado de crear, y además tenemos que declarar esta clase para Spring Boot con el @repository. Con esa anotación ya Spring Boot reconoce que este es un repositorio que vamos a utilizar, y esto lo que nos permite es ya tener las operaciones que más se utilizan en la conexión a la base de datos, como por ejemplo guardar, encontrar por un ID, saber si existe o no un ID en la base de datos, borrar o incluso hacer un listado de todos los objetos que están guardados en la base de datos. Parece magia, pero ya inmediatamente con esto Spring nos ayuda a hacer ese tipo de conexiones, utilizando las propiedades de la base de datos que ya le declaramos acá en Application Properties. Y ahora también debemos declarar la clase servicio. Allí es donde vamos a tener la lógica interna de nuestro aplicativo web. Vamos a crear entonces un nuevo paquete que se llama service,
Dentro de ese paquete declaramos una nueva clase que se va a llamar user service. Dentro de user service lo que hacemos es poner la anotación @service para que ya la detecte Spring Boot como un servicio que nosotros vamos a tener dentro de nuestro aplicativo, y vamos a utilizar una nueva anotación que se llama AutoWired. Lo que hace es que inyecta la dependencia del objeto que declaramos luego de la anotación, y así no tenemos que crear una nueva instancia de ese objeto en cada clase que vayamos a utilizarlo, sino que Spring Boot va y busca dónde es que ya está esa instancia y la utiliza. Ese objeto que vamos a estar utilizando es el repositorio, que el servicio se va a conectar directamente al repositorio para hacer las operaciones en la base de datos. Entonces declaramos user repository, lo vamos a llamar repo, y declaramos unos métodos. El primero va a ser un método para crear una persona, entonces para crear un usuario. Entonces declaramos public user, él nos pide que traigamos esa clase, y el método lo vamos a llamar create. Ese método va a recibir un usuario, y ese usuario lo que él va a hacer es en el repositorio retornamos el resultado de repo.save, ese usuario que le vamos a pasar. También crearemos un método que nos va a traer una lista de los usuarios que están ya guardados en la base de datos. Entonces declaramos public, que nos va a traer un objeto de tipo lista, una lista de usuarios, y eso lo vamos a llamar list users. No va a recibir ningún parámetro, y lo que vamos a retornar, return repo.findAll. Él nos muestra acá un error, nos dice que debemos asegurarnos que efectivamente se nos esté devolviendo un objeto de tipo lista de usuarios, y ya con eso tenemos declarado el método para listar los usuarios. Tenemos entonces conectado el servicio con el repositorio, pero nos falta conectar el controlador con el servicio. Entonces vamos a nuestro controlador y primero crearemos el método que nos sirve para crear los usuarios. Así que copiamos ese mismo que ya teníamos, ya que también va a ser del tipo post. No hay necesidad de ponerle una URL en específico, sino que por API user ya podríamos crear los usuarios. Cambiamos el nombre a create user, y esto sí nos va a recibir un parámetro. Ese parámetro lo vamos a declarar con @requestBody, ya que en el cuerpo de la petición que nos llegue va a venir un usuario, va a venir declarado un usuario como un objeto JSON. Así que ponemos acá que llega un usuario, y lo que vamos a hacer es primero vamos a crear ese usuario que se va a llamar created user, va a ser igual a service. Aquí hay otra cosa que nos falta. Asimismo, como hicimos en el servicio que declarábamos el repositorio mediante la anotación AutoWired, aquí también necesitamos declarar el servicio. Entonces declaramos user service, que se va a llamar service. Y ese servicio ahora sí lo vamos a utilizar, service.createUser. Lo que va a hacer esto es devolvernos el usuario que estemos creando, y dentro del body, en lugar de poner este string, podemos inmediatamente devolver el usuario que acabamos de crear. Le ponemos que dentro de esto lo que vamos a responder es un usuario. Dentro del response entity va a existir un usuario, y ya tenemos creado este método. También vamos a agregar el método para listar nuestros usuarios, que ese sí va a ser de tipo get. Copiamos también ese que tenemos acá arriba. Vamos a poner que eso va a llegar a través de una URL que va a ser API users list. Se va a hacer list users. Y lo que vamos a hacer para poder listar nuestros usuarios es que primero vamos a crear entonces una lista de usuarios que se va a llamar lista, y eso va a ser igual a service.listUsers. Eso ya me trae mi lista, y acá vamos a responder con esa lista que tenemos. Nos va a lanzar un error porque primero necesitamos importar esta clase, y además necesitamos cambiar el tipo de retorno que vamos a poner acá. Es un response entity que por dentro no va a tener un string, sino que por dentro va a tener una lista de usuarios. Y ya, tenemos básicamente declarados los métodos tanto para crear un usuario como para traernos una lista de los usuarios que tenemos en la base de datos. Lo que debemos hacer ahora es volver a desplegar nuestra aplicación. Así toma todos los cambios que ya hemos hecho dentro de nuestro servicio web.
Y ya una vez que la tenemos desplegada, vamos a crear estas nuevas peticiones con las cuales nos vamos a conectar allá. Así que podemos duplicar esta. Esto va a ser get list. Y no va a ser por test, sino por list. Vamos a guardar esto. Y inmediatamente él nos dice que sí, se está ejecutando, pero no está trayendo absolutamente nada. Vamos a también duplicar esta que tenemos acá. Y esto va a ser create user. Que la URL va a ser esta de acá. Y en el body vamos a declarar un usuario mediante JSON. Lo primero entonces será, vamos a declarar el ID. El ID va a ser el primero 1. Name. Username 1. Y teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto ya contiene las propiedades que tenemos asociadas a nuestro usuario. Así que guardamos esto y miremos a ver si funciona. Él viene acá, como vemos efectivamente se registró, que él intentó mirar a ver si había algún usuario registrado ya con estos datos y insertó ese usuario en la base de datos. Si ejecutamos nuevamente el getList, él nos trae este usuario que ya teníamos creado. Vamos entonces a crear un nuevo usuario. Cambiamos esto por 2, username 2 y esto pongámosle otro 7. La enviamos y si listamos nos trae ya dos usuarios que tenemos dentro de nuestra base de datos. Así que ya tenemos un aplicativo, una API REST que está conectada con la base de datos MySQL. De hecho, si vamos acá, recargamos esto, vemos que efectivamente tenemos acá esta base de datos, perdón, que creamos mediante este script. Y dentro de las tablas tenemos ya una tabla de usuarios que se creó. Si la consultamos de información, él nos dice que por dentro efectivamente está esa información que estamos verificando en este momento. Tenemos una API que está funcionando, pero sin embargo faltan algunas operaciones básicas, como por ejemplo borrar o traerse un único usuario mediante el ID de ese usuario. Iniciamos con getById, que para eso vamos a copiar lo mismo que tenemos acá. En este caso, lo que nos va a llegar es, mediante API users, nos va a llegar un parámetro que va a ser el ID. Se declara así, con las llaves y un ID. Además, nosotros vamos a responder con un usuario, no con una lista de usuarios. Esto se va a llamar getUserById. Y dentro de esta petición, si nos va a llegar algo que podemos declarar como un path variable, es decir, en la propia URL de la petición que nos va a llegar, nos llega un ID. Entonces declaramos que nos llega un path variable que se llama string, de tipo string, que va a ser el ID. Y lo que hacemos es devolver algo que va a estar declarado en nuestro servicio, que todavía no hemos declarado. Así que vamos al servicio y creamos una nueva función que va a ser de tipo public. Nos va a devolver un usuario. Esto es getById. Nos va a llegar un ID. Y eso lo que vamos a hacer es retornar repo.findById en el ID que estamos pasando. Esto lo que nos dice es que no nos va a devolver un usuario sencillamente, sino un opcional de un usuario. Ese es un concepto de Java 8 que podemos ver en videos más adelante, pero nos sirve para evitar los errores de tipo null pointer exception en caso de que no encuentre ningún usuario. Vamos acá dentro de nuestro controlador y lo que hacemos es retornar. Primero declaramos entonces un usuario, que ese usuario va a ser igual a service.getById, ID, y eso nos devuelve un opcional. Entonces tenemos ese opcional que nos viene por defecto, que nos viene del servicio, y retornamos un response entity de un usuario. Agarramos esto por ahora. Response entity, status, ok, body y user. Y ya así tenemos nuestra función para traer un usuario por el ID. Ahora vamos a crear la operación con la cual podemos borrar algún usuario. Entonces creamos un
delete mapping, porque eso va a llegar mediante una petición REST de tipo delete. También va a llegar de la misma forma en que nos llega la de getById, nos va a llegar con un ID dentro de la URL. Y vamos a crear entonces public response entity. Vamos a devolver, podemos devolver un string. Y dentro de esa petición se va a llamar delete user. Nos llega exactamente lo mismo que nos llega acá para el getById. Nos llega dentro del path de esa petición, nos llega el ID del usuario que queremos borrar. Y lo que hacemos es, vamos a declarar la función nuevamente dentro del servicio. Vamos entonces al servicio. Y dentro del servicio entonces creamos otra función que va a ser public boolean, es decir, que nos va a responder si la operación fue exitosa o no fue exitosa, con un true o false. Se va a llamar delete user by id. Y eso va a recibir un string, que es el id. Y lo que vamos a hacer es ejecutar la operación repo.delete by id. Y el id que le pasamos es esta de acá. Esto todavía no está devolviendo nada. Lo que vamos a hacer es esto, encerrarlo dentro de un try catch. En caso de que ocurra algún error, devolvemos que la operación fue negativa, es decir, vamos a devolver un falso. Así que aquí lo que hacemos es return true en caso de que todo salga bien, pero si él por algún caso toma una excepción, entonces lo que hacemos es return false. Y ponemos los puntos y comas y ya tenemos esta operación que nos sirve para borrar un usuario. Ahora lo vamos a utilizar acá en el controlador. Lo que vamos a hacer es vamos a declarar entonces un booleano que va a ser success, es decir, si fue exitoso o no fue exitoso. Va a ser igual a service.delete user by id, le paso el id. Y al retornar entonces vamos a retornar algo así. Y desde acá lo que hacemos es retornar se ha ejecutado la operación resultado dos puntos más y success. Así ya tenemos entonces esta operación. Tal vez esta no es la forma correcta en que se debería gestionar esta operación, pero aquí estamos aprendiendo hasta ahora sencillamente a declarar una API REST. Las buenas prácticas de cómo debería hacer eso ya sería un poco más adelante. Por ahora lo que debemos hacer es volver a correr esta aplicación. Ya se desplegó. Vamos a verificar en nuestra base de datos si todavía tenemos los registros. Efectivamente tenemos todavía estos dos registros, así que podemos probar el de traernos un usuario por el ID. Vamos a duplicar esta de acá. Le vamos a llamar getUserById y nos vamos a traer el usuario de ID 2. Si le enviamos, él efectivamente nos trae el usuario del ID 2. Si ponemos el del ID 1, también nos trae ese usuario. Y ahora vamos a duplicar esa petición, pero ya no va a ser solamente traernos el usuario, sino que ahora lo que queremos hacer es borrar. Entonces vamos a poner delete user by ID y esta petición va a ser de tipo delete. Vamos a enviarla. Se ha ejecutado la operación, resultado true, es decir, tuvo éxito. Vamos a volvernos a traer la lista de los usuarios que tenemos y nos dice que únicamente él tiene guardado el usuario de ID 2. De hecho, si volvemos a consultar los datos, efectivamente solamente tenemos el usuario 2 porque el 1 ya fue borrado. Y ya tienes una API REST funcional creada con Spring Boot. Si quieres entender mejor conceptos como API, REST y JSON, o cómo montar un proyecto básico de frontend con HTML, CSS y JavaScript, el cual de hecho usaremos en el siguiente video para hacer la conexión entre nuestros proyectos front y back, te dejaré los dos videos anteriores de esta misma serie en la descripción y además como por aquí. Si aprendiste algo, te recomiendo que te suscribas, le des like a este video, lo compartas o comentes cualquier duda. Así me ayudas a seguir mejorando mi contenido. Esto es Phoenix Code y hasta un próximo video.